Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. Las tropas estadounidenses apostadas en distintos países del mundo nos cuentan cómo celebraron la tradicional cena de Acción de Gracias lejos de sus familias. En medio de una crisis ferroviaria, el presidente Biden contradice a la Casa Blanca en lo que podría ser uno de los acontecimientos más perjudiciales para la economía del país. Un caso de integridad electoral presentado ante una corte de apelaciones en California determinó que el caso tiene fundamento. Veremos por qué. Elon Musk dice que trabajará para que Twitter sea lo más inclusivo posible, pero ¿qué hará? No todo el mundo puede pasar Acción de Gracias en casa con sus familias, pero eso no impide que las tropas estadounidenses al otro lado del mundo celebren esta fiesta. Veamos cómo los soldados de Japón y Corea del Sur pasaron el Día de Acción de Gracias. Las tropas estadounidenses destinadas a la base militar en Corea del Sur celebraron el jueves la fiesta de Acción de Gracias con la tradicional comida festiva. Colocaron un cartel de Feliz Acción de Gracias para llevar el espíritu festivo a la estación y algunos soldados incluso se disfrazaron de pavo. We're just giant turkeys. Solo somos pavos gigantes. Compré 2 de estos para que podamos representar a los pavos indultados que el presidente de Estados Unidos suele dejar vivir en este día de gratitud. This grateful day. Los altos mandos del ejército estadounidense sirvieron el tradicional festín de Acción de Gracias a base de pavo asado, ternera, langosta, puré de patatas, rellenos, judías verdes, calabaza y pasteles. Los soldados tienen su base en Camp Casey, una de las varias bases del ejército estadounidense, cerca de la zona desmilitarizada próxima a la frontera con Corea del Norte. Así, les da ese sabor a hogar, y es una oportunidad para que todos compartan el pan y coman juntos. Y para nosotros, como líderes, es una oportunidad para que nuestros soldados nos vean como líderes sirviéndoles la comida. Casi 30.000 soldados estadounidenses están apostados en Corea del Sur, siendo esta la tercera mayor presencia militar de Estados Unidos fuera del país. Para algunos es la primera vez que están fuera de casa, y por eso es una gran oportunidad para recordar esencialmente a la gente que, aunque estemos a miles de millas de la familia y los amigos, aquí sigue habiendo una familia entre nosotros. En una base de las Fuerzas Aéreas en Tokio, el embajador de Estados Unidos en Japón, Raheem Emanuel, sirvió la comida de Acción de Gracias a los aviadores estadounidenses. Al igual que en la base de Corea del Sur, a los soldados de Tokio también se les sirvió los alimentos típicos de Acción de Gracias: pavo, puré de patatas y mucho más. También el jueves, el presidente Biden y la primera dama Jill Biden entregaron pay de calabaza a los bomberos del Departamento de Bomberos de Nantucket. Biden y su familia pasaron la fiesta en la isla de Massachusetts. El presidente tuiteó que él y su esposa tuvieron el honor de hablar con mujeres y hombres de nuestras Fuerzas Armadas esta tarde. Ustedes renunciaron a su asiento en la mesa de Acción de Gracias para defendernos y tenemos una deuda de gratitud con ustedes. Son los mejores de Estados Unidos. El presidente también dedicó parte del día a llamar a los miembros del ejército para agradecerles su servicio. Como mucha gente durante estas fiestas, el presidente Biden y la primera dama también estuvieron de viaje. Entregaron unos pies de calabaza el Día de Acción de Gracias y los Biden visitaron a los bomberos de Nantucket en Massachusetts y el presidente respondió algunas preguntas a los periodistas. Biden respondió a las preguntas de los periodistas durante su visita. Habló de la financiación de Ucrania, de los topes de los precios del petróleo ruso, de la inminente huelga de ferrocarriles en Estados Unidos y de sus planes para promulgar leyes de control de armas. Biden dice que los límites al petróleo ruso propuestos por el G7 están en marcha y habló con la secretaria del Tesoro Janet Yellen sobre el tema. También añadió que su administración está involucrada en negociaciones para evitar una huelga de ferrocarriles, pero no dio más detalles. Dice que eso se debe a que las conversaciones aún están en proceso de negociación. En cuanto al control de armas, esto es lo que dijo el presidente. The idea we still allow semi-automatic weapons to be purchased is sick. It's just sick. It has no social redeeming value. Zero. None. Not a single solitary rationale for it except profit for the gun manufacturer. Can you do anything about gun laws during the lame duck, sir? I'm going to try. What will you try and do? I'm going to try to get rid of assault weapons. During the lame duck? I'm going to do it whenever I got to make that assessment as I get in and start counting the votes.
Han pasado 5 meses desde la anulación Roe versus Wade, pero ¿cuál es el efecto hasta ahora? NTD habló con una investigadora pro vida tras un informe que muestra el número de abortos realizados luego de la anulación del caso Roe. Los datos de aborto en todo el país disminuyeron en cerca de 10,000 en los primeros 2 meses después de la anulación de Roe versus Wade. Así lo indica un proyecto denominado We Count de la Sociedad de Planificación Familiar. El proyecto recopiló datos de clínicas de aborto, hospitales, entre otros. El proyecto encontró que en los estados con prohibiciones y restricciones, los abortos disminuyeron en 22,000, y en los estados donde el aborto seguía siendo legal, la cifra de abortos aumentó en 12,000, lo cual llevó a una disminución general de 10,000 abortos. NTD no puede verificar estas cifras de forma independiente. Los activistas pro aborto dicen que la tendencia es alarmante y que las mujeres están en riesgo, pero una investigadora pro vida afirma que las cifras son una señal positiva. Esto es muy alentador porque muestra que las leyes estatales pro vida están salvando vidas y que estamos teniendo un impacto luego de la decisión de Dobbs. Tessa Longbones es investigadora asociada del Instituto Charlotte Lozier. Dijo que el acceso a los abortos realmente no empodera a las mujeres, citando estudios publicados en la Biblioteca Nacional de Medicina que encontraron que los abortos pueden ser perjudiciales para la salud física y mental. Tener múltiples abortos puede ocasionar problemas en futuros embarazos para las mujeres, como una baja de natalidad, nacimiento prematuro, una salud mental deficiente, incluso un gran riesgo de muerte prematura. Por lo tanto, el aborto no está empoderando a las mujeres o ayudándolas a tomar el control de sus vidas. De hecho, es todo lo contrario. Añadió que, según las investigaciones realizadas por su equipo, las mujeres que abortan una vez suelen seguir abortando después, lo cual las expone a un riesgo aún mayor de sufrir efectos adversos. Los críticos de la sentencia de la Corte Suprema dicen que la vida es ahora más difícil para las mujeres embarazadas, pero Longbones dice que el movimiento pro vida está ayudando a dar a las mujeres los recursos que necesitan. El movimiento pro vida ha unido a mujeres y familias por casi 50 años, en casi 3,000 centros de embarazo en todo el país. Estados como Texas, con su programa de $100,000 millones para alternativas al aborto, dan a las mujeres y a las familias el apoyo que realmente necesitan. Y en la relación a una posible huelga ferroviaria, el presidente Biden afirmó que no está en contacto directo con ninguna de las partes, pero eso contradice lo que han dicho los funcionarios de la Casa Blanca. El presidente Biden dijo el jueves a los periodistas que se están llevando a cabo conversaciones entre los ferrocarrileros y los sindicatos, pero que él mismo no ha participado directamente con ninguna de las partes. Pero eso contradice lo que dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca a principios de esta semana. El presidente sí está involucrado directamente. No quiero entrar en detalles en este momento, pero ha estado involucrado. Sigue centrado en proteger a las familias estadounidenses. A principios de esta semana, otro sindicato rechazó un acuerdo con las empresas ferroviarias de carga. El principal punto de fricción es la licencia remunerada por enfermedad. Los sindicatos reclaman, pero las ferroviarias se niegan a ello, alegando que los sindicatos aceptaron omitirla para obtener beneficios de discapacidad a corto plazo y un mayor salario. El último rechazo de los sindicatos aumenta la posibilidad de una huelga ferroviaria en todo el país que podría afectar seriamente a la economía antes de las fiestas decembrinas. Una nueva estimación situó el costo de una huelga de ferrocarriles de carga en $1,000 millones durante la primera semana. El grupo económico Anderson califica la posible huelga como uno de los acontecimientos más perjudiciales para la economía. La pérdida de productos agrícolas y el deterioro de los alimentos se sumarían rápidamente a las crecientes pérdidas. La Asociación de Líderes de la Industria Minorista está pidiendo a los responsables políticos que intervengan para evitar un desastre económico. Si no se llega a un acuerdo, los 4 sindicatos ferroviarios que votaron en contra de un acuerdo fijaron una fecha de huelga conjunta para el 9 de diciembre. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre una corte de apelaciones que admitió un caso de integridad electoral en California. Regresamos. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros.
Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los problemas electorales continúan en Arizona. La candidata republicana a la gubernatura, Kari Lake, acaba de presentar su primera demanda contra el condado de Maricopa por la forma en que se llevaron a cabo las elecciones. La candidata republicana a gobernadora de Arizona, Kari Lake, presentó el miércoles una demanda contra el registrador del condado de Maricopa, los funcionarios electorales y los miembros de la Junta de Supervisores. En una entrevista en el programa War Room de Steve Bannon, Lake dijo que el condado de Maricopa había celebrado las elecciones más deficientes de la historia. Estamos en una línea de tiempo muy estricta en lo que respecta a la lucha contra esta elección fallida y están dando largas. No quieren darnos la información, así que estamos pidiendo a los tribunales que les obliguen a darnos la información. En la demanda, Lake dice que hubo problemas generalizados el día de las elecciones. Ella está pidiendo a la Corte Superior de Arizona que obligue a los funcionarios a emitir registros sobre la administración de las elecciones de mitad de periodo. Lake dijo textualmente: dado los casos de boletas mal impresas, la mezcla de boletas contadas y no contadas y las largas colas que desaniman a la gente a votar, como se demuestra en las declaraciones adjuntas, estos registros son necesarios para que el demandante determine el alcance total de los problemas identificados y sus impactos en los electores. También el miércoles, el gobernador republicano saliente de Arizona, Doug Ducey, felicitó a la demócrata Katie Hobbs, que declaró su victoria en la contienda por la gobernación. Ducey dice que cooperará plenamente con la transición de liderazgo. Lake, por su parte, advirtió que no certifiquen los resultados de las elecciones. Esto va más allá de 2020. Es decir, lo que hicieron en 2020 parece que lo hicieron de nuevo y un poco más. Y para el gobernador, si dice que va a certificar esto y si Katie Hobbs certifica esto, creo que realmente es mejor que lo piensen bien. El candidato republicano a fiscal general de Arizona, Abe Hamada, también presentó el martes su propia demanda contra los funcionarios electorales del condado de Maricopa. Dijo que los errores e inexactitudes generalizados causaron la privación del derecho de los votantes. La contienda por el puesto de fiscal general de Arizona se dirige a un recuento. Solo 510 votos separan a Hamada de su oponente demócrata. Y en Alaska, el estado ha terminado finalmente su proceso de elección por rango. La actual senadora republicana Lisa Murkowski derrotó a Kelly Tshibaka, respaldada por Trump. Murkowski fue uno de los 7 republicanos del Senado que votaron a favor de la destitución del expresidente Trump. Y la congresista demócrata Mary Peltola derrotó a Sarah Palin, respaldada por Trump. Estas fueron las primeras elecciones generales de Alaska en las que se utilizó el sistema de elección por rango. Las leyes electorales de California están en tela de juicio. Los candidatos al Congreso en 13 condados del estado llevaron a la Corte un caso de integridad electoral y ahora la Corte de Apelaciones del 9º Circuito dictaminó que el caso tiene fundamento. El proyecto de integridad electoral, California o EIPCA y 13 condados alegan que el Estado ha debilitado o eliminado la integridad del proceso electoral. Citan el sistema de voto por correo de California, la recolección de papeletas, la reducción de las instalaciones de votación para el voto en persona y la ampliación del tiempo permitido para contar los votos. La organización afirma que estas prácticas diluyen el valor de los votos legalmente emitidos. La demanda se dirige contra la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta, así como contra los registradores de votantes de los 13 condados, incluidos Los Ángeles, Orange y Riverside. La Constitución de Estados Unidos da a los legisladores estatales la autoridad para gestionar las elecciones y procesar los votos. Pero la Corte Federal de Apelaciones dictaminó que el caso puede seguir adelante, lo que significa que las prácticas de California pueden estar violando la Constitución de otras maneras.
La demanda alega que durante la última década, California ha aprobado leyes y reglamentos que dan lugar a irregularidades masivas. Señala que esto coronó las elecciones de 2020, cuando el gobernador Newsom autorizó el envío de una papeleta a todos los registrantes activos en las listas de votantes y también se eliminaron los requisitos de verificación de firmas. EIPCA recibió más de 700 declaraciones juradas firmadas por observadores entrenados. Informaron sistemáticamente que los trabajadores electorales no verificaban adecuadamente las firmas y en algunos casos contaban las papeletas sin firmas. En el siguiente paso, ambas partes compartirán información entre sí para preparar el juicio, y los demandantes podrán investigar el alcance de las irregularidades. Eso significa que pueden hacer preguntas y auditar realmente los condados y las papeletas. Si el caso prospera, California estará obligada a aplicar procedimientos seguros y uniformes de emisión y recuento de votos. También podría sentar un precedente para batallas legales en otros estados. EIPCA afirma que el caso no es una cuestión partidista, sino una cuestión constitucional que ha afectado a muchos candidatos en más de una elección. Agentes de la patrulla fronteriza de Texas incautaron esta semana casi 120 libras de droga, al parecer cocaína. La droga tiene un valor de más de 1.5 millones de dólares. Los agentes asignados al puente del comercio mundial en Texas incautaron la droga. Uno de ellos hizo una inspección a un camión semirremolque que decía transportar película de plástico. Durante la segunda inspección, llevaron un perro adiestrado para ayudar en la búsqueda. Los agentes descubrieron entonces la gran cantidad de lo que podría ser cocaína que estaba escondida en el remolque. El Departamento de Seguridad Nacional está investigándolo. Y pasando a nuestra siguiente nota, científicos diseñaron una supervacuna experimental. Dicen que puede combatir todas las cepas conocidas de la gripe y emplea la misma tecnología utilizada en las vacunas anti-COVID-19. La vacuna aún no se ha aprobado en personas. Se administra en 2 inyecciones y utiliza la misma tecnología de ARNM que se utilizó por primera vez en las inyecciones de COVID-19 de Pfizer y Moderna. Proporciona instrucciones para que las células creen réplicas de las proteínas que aparecen en los virus de la gripe. El gobernador Ron DeSantis se refirió recientemente a la tecnología de ARNM en relación con las vacunas COVID-19. Nos mintieron sobre la vacuna de ARNM. Dijeron que si te la ponías no tendrías COVID. Eso es falso. Si la vacuna universal contra la gripe tiene éxito en los ensayos con humanos, no necesariamente prevendría la infección. Lo que se espera es que proporcione a la gente un nivel de inmunidad básico y reduzca las muertes y hospitalizaciones. A diferencia de las vacunas antigripales estándar, que suministran 1 o 2 versiones de las proteínas, la vacuna experimental incluye 20 tipos diferentes. Los científicos esperan que el sistema inmunitario reconozca entonces cualquier virus de la gripe que pueda encontrar en el futuro. DeSantis advierte del peligro de que la ideología afecte a la política sanitaria y se sitúe por encima de los datos y pruebas. Y entonces lo que ocurre es que dirán algo así como que 6 semanas de mascarillas acabarán con el COVID. Así que eso es lo que afirman. Y entonces lo que harán es mover los postes de la portería. Bueno, solo el 95% lo llevaba así. Los científicos dijeron que una vacuna universal contra la gripe no significaría el fin de la temporada de gripe, sino que sustituiría el trabajo de adivinación que supone el desarrollo de las vacunas anuales. Mientras tanto, un artículo publicado en el Washington Post informó que la mayoría de los estadounidenses que murieron por el coronavirus estaban vacunados. Afirma que el 58% de las muertes por coronavirus en agosto eran personas que estaban vacunadas o con el refuerzo. Y ahora veamos el siguiente capítulo de la historia de Twitter. Elon Musk dijo que ofrecerá una amnistía general a las cuentas suspendidas en Twitter a partir de la próxima semana. Hizo esta declaración tras una encuesta en la que se preguntaba si se iba a hacer lo mismo con los usuarios que no habían infringido la ley o que habían participado en spam ofensivo. La voz del pueblo es la voz de Dios, es lo que tuiteó Musk en latín. Luego de que los participantes en una encuesta votaran más del 72% a favor de regresar a los usuarios que fueron suspendidos por la plataforma. Un servicio que sea lo más inclusivo posible, en el que idealmente la mayoría de Estados Unidos esté en él y hable. La semana pasada,
Musk restableció algunas cuentas que habían sido suspendidas, como la del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, la del sitio web de sátira Babylon Bee y la de la comediante Kathy Griffin. En mayo habló de cómo ve el uso de Twitter. Ya sabes, compartir ideas y contenidos y cosas creativas, ya sean escritas o en video o podcast. El 28 de octubre, Musk tuiteó que Twitter formaría un consejo de moderación de contenidos con puntos de vista muy diversos. Escribió que no se tomarían decisiones importantes sobre el contenido ni se restablecerían las cuentas antes de que se reúna ese consejo. El 23 de noviembre, Musk respondió a un usuario que le recordaba esa publicación. Escribió que una gran coalición de grupos de activistas políticos sociales había acordado no intentar aniquilar a Twitter privándole de ingresos publicitarios si él aceptaba esa condición. Añadió que ellos rompieron el acuerdo. Las descargas de Twitter aumentaron un 21% desde la adquisición de Musk. Y Musk dijo que los usuarios activos de la plataforma llegaron a máximos históricos. Por su parte, una publicación del MIT Technology Review afirmó que más de 1 millón de usuarios abandonaron Twitter durante ese mismo periodo. Ahora vamos a un corte y si aún no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal de NTD en español y active la campanita para recibir las notificaciones. Les invito a ingresar a es.theepochtimes.com, en donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Ya regresamos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. El régimen chino está acercándose cada vez más a El Salvador con los planes de firmar un tratado de libre comercio y posiblemente comprar la deuda externa del país centroamericano. Hablamos con un diputado salvadoreño que nos explica las razones detrás de este acercamiento de Beijing. A inicios de noviembre, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, dijo que Beijing ofreció al país comprar su deuda externa en bonos, mientras que el presidente salvadoreño Nayib Bukele informó que firmarán un tratado de libre comercio con el Partido Comunista Chino. El diputado salvadoreño del Partido Arena, Ricardo Godoy, explicó cuáles son los propósitos del acercamiento entre el régimen chino y El Salvador. Ellos no colaboran solo por colaborar, ellos tienen un interés que es muy genuino, que es el de expandirse por el mundo, siempre enfocados en su afronta directa con los Estados Unidos. China no regala nunca el dinero, China siempre pide algo a cambio y ha atacado soberanías de muchos países en el mundo que han caído en ese juego. Un tratado de libre comercio pues no se oye mal, pero cuando te detenés a ver los datos de lo que podría acontecer después de ese hecho en El Salvador, en este momento El Salvador no tiene la mayor oportunidad de exportar nada o casi nada hacia China. Godoy también señaló que las relaciones económicas de El Salvador con China empezaron a comienzos de los 2000 y que en ese momento el país centroamericano exportaba más de lo que exportaba ahora con la cercanía que tiene con el régimen chino. Tratando de hacer un análisis en base a los datos, que es más una agenda que puede estar siendo platicada, pactada entre el gobierno salvadoreño y el gobierno chino, únicamente con ese fin expansionista
del gobierno chino. El gobierno chino no le interesa que los países sean totalmente democráticos, que respeten las constituciones políticas de cada país. A China no le importa que se violen derechos humanos. A China no le importa que no se respeten las cartas magnas de nuestros países. A China no le importa que el Estado de Derecho se respete en nuestros países para ellos poder dar su dinero. El diputado salvadoreño también advirtió que este acercamiento cada vez mayor entre El Salvador y Beijing representa un peligro para los salvadoreños que viven en Estados Unidos y que 1/3 de su población actual vive en Norteamérica. El que el gobierno de El Salvador en este momento se acerque cada vez más a China pone en un total y rotundo riesgo a los salvadoreños que viven en Estados Unidos. Cuando la economía familiar, estoy hablando a ese nivel, la economía familiar de los salvadoreños depende de las remesas que los salvadoreños en Estados Unidos envían mes a mes a El Salvador. El último año hemos visto cómo más de $7,000 millones han llegado a El Salvador en concepto de remesas de los Estados Unidos, de nuestros hermanos salvadoreños en el país de Norteamérica. Ese es un verdadero peligro, es poner en riesgo la estabilidad, no solo el estatus migratorio de nuestros hermanos en El Salvador, sino también que pendemos en este momento de las remesas que ellos nos envían en Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los principales socios políticos y económicos de El Salvador, con más de 1.3 millones de salvadoreños que viven en el país norteamericano, mientras que el régimen chino ha estrechado sus relaciones con El Salvador tras el rompimiento de las relaciones diplomáticas del país con Taiwán. En China, un fuerte enfrentamiento se dio entre manifestantes y la policía en la mayor fábrica de iPhone. Julián Bertone nos tiene los detalles. Adelante, Julián. Estallaron enfrentamientos en la mayor fábrica de ensamblaje de iPhone del mundo. Los trabajadores chinos se enfrentaron a la policía. Videos muestran gases lacrimógenos, vallas destruidas y ventanas rotas. China borró de internet todo lo relacionado con lo ocurrido, pero algunas escenas alcanzaron la internet del mundo libre. Miremos qué está ocurriendo. Estalló una violenta protesta en la mayor fábrica de iPhone del mundo en China. Trabajadores lanzaron vallas contra las autoridades vestidas con trajes protectores. Un frente de policías retrocede ante una lluvia de escombros. Un video que circula por internet dice que la policía utilizó gas lacrimógeno y que los trabajadores se defendieron. En otro clip se oye a un hombre gritar: "La policía está golpeando a la gente". El enfrentamiento se produjo en una fábrica de Foxconn, el mayor fabricante de iPhone de Apple. Se espera que esta fábrica de la provincia china de Zhengzhou produzca más del 80% de los últimos modelos del iPhone. Pero la política china de cero COVID-19 se interpone en el plan de Apple. El mes pasado la compañía dijo que los envíos de los modelos de gama alta del iPhone podrían retrasarse. Fue después de que los cierres impuestos por el Partido Comunista Chino o PSC afectaran a la fábrica. Muchos trabajadores huyeron del edificio en medio de las estrictas políticas de cierre de las autoridades locales. Funcionarios trataron de reclutar a trabajadores para ayudar a reanudar la producción. Pero informes dicen que se fue acumulando resentimiento entre los trabajadores por el salario y las condiciones sanitarias. Videos muestran a grandes multitudes de empleados gritando "Abajo Foxconn". Un hombre intentó romper la ventana de una cabina de pruebas de COVID-19 en la fábrica. Los videos relacionados con esta protesta fueron borrados de la internet china. En un comunicado, Foxconn dijo que la violencia estalló en su fábrica de Zhengzhou y que se comunicaría con sus trabajadores y con las autoridades locales para evitar que se produzcan incidentes similares en el futuro. La prensa china afirma que a los nuevos trabajadores que decidan abandonar la fábrica de Zhengzhou, Foxconn les pagará más de $1,000 en concepto de subsidios. Siguiendo con los resultados del Mundial, en el último partido del jueves, Brasil derrotó a Serbia 2-0, pero dejó con sabor agridulce a los brasileños por su estrella Neymar, que se retiró lesionado del partido. Esta mañana en el grupo B, Irán venció a Gales 2-0 en un partidazo y se ilusiona con la clasificación. En el grupo A, Senegal derrotó 3-1 a Qatar, dejando al anfitrión fuera de la Copa por el resultado 1-1 de Ecuador contra Países Bajos.
Ahora ambos necesitan un punto más para clasificar a los octavos de final. Queda a conocer el resultado entre Inglaterra y Estados Unidos para completar los partidos de hoy viernes. La expectativa mundial está puesta este sábado para el duelo entre México y Argentina, donde ambos buscarán asegurarse un paso a los octavos de final. Y para el domingo, España, que goleó a Costa Rica, ahora también se enfrentará en la fase de grupos a otro favorito, Alemania, buscando clasificar y avanzar en el Mundial. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y nos esperamos en la próxima emisión a las 10 de la noche hora del este por la plataforma gratuita epochtv.com/ES. Que tengan una excelente tarde.